Cerro Banco en esta visita de reuniones y estamos muy agradecidos a esta hora. Somos los que dirijamos, decidamos los temas de la comarca. Entonces, porque son esta es la oportunidad donde nosotros nos vamos a decir, ve, aquí estamos vivos, si queremos aportar, queremos que nuestra comarca se transforme. ¿Qué transformación quiere la comarca? En aras a nuestra población, en aras a lo que nuestros antepasados lucharon. Hoy en día tenemos esa privilegio popular, a cacique y también otro cargo administrativo. Entonces tenemos que merecemos ese aporte pues a gente como ustedes que tomen el valor, las jefas, que tomen el valor y sí, quieren de cambio. Voy a narrarle un poquito de historia. Mira, Janguañana fue que Baculanco, este caballero es docente en su trabajo. El pueblo me había invitado a concurrir para la candidatura. Él se alineó conmigo apoyándome. No nos conocemos, pero somos una sola familia. Voy contigo. La compañera, yo fui y hice consulta, también vamos contigo. Pero ¿qué pasó? Que yo no pude pasar la postulación por un requisito. Sin embargo, yo, como le acabo de contar, hicimos consulta dentro del colectivo nuevamente y el colectivo decidió proponer al compañero. Con mucho gusto, ahora voy con él a apoyarlo. Entonces nosotros hemos formulado una serie de propuestas en base a la ley, en base a la norma que establece los procedimientos de funcionamiento de las autoridades dentro de las comarcas y también la implementación de las instituciones que aparecen dentro de la ley. Para nosotros es una prioridad que se implemente el funcionamiento de las instituciones y como pilar es fundamental arrancar con planes concretos, específicos como que la parte de la educación, la alimentación y la salud. Aunado a eso también el tema de seguridad, el tema de la NATI, conflicto de tierra, etcétera, la constitución de una fiscalía especializada de rendición de cuentas, cosa que nosotros estamos viendo, y aunado al tema de seguridad, también la implementación de la legalización del cepo. ¿Quién dijo miedo? Si vamos a trabajar con la mano limpia y vamos a trabajar bien, no tenemos que tener temor alguno, vamos a dejarle esa huella a la gente para que el que viene después de nosotros también tenga un poco el temor de cometer errores. O sea, la rendición de cuentas que nosotros pedimos a través de una fiscalía especializada es que lo que se han hecho anteriormente en la administración se debe al pueblo un informe detallado de lo que han hecho, hasta dónde lo han metido, si estamos hasta el cuello o estamos hasta arriba o qué. Queremos saber eso. Se sabe que ha habido venta de carbono, negociaciones de minas, negociaciones de diferentes índoles, queremos saber. Yo como pueblo necesito saber hasta dónde estamos. Entonces por eso, sobre la base de nuestro plan de trabajo y la propuesta hemos construido pilares muy fundamentales para el proceso de desarrollo de la ejecutoria por parte de este candidato, pero en base a la ley. En Cerro Banco en esta visita de reuniones y estamos muy agradecidos a esta hora, en esta hora y gracias a cada uno de ustedes que está en medio observando esto con todas estas familias que estamos reunidos en este momento.